11 de la mañana, 12 minutos, día miércoles, y como cada 2 semanas los tenemos a ellos. En este caso, hoy la tenemos a Giselle Videla, la licenciada Giselle Videla. Ella es psicóloga, orientadora de las áreas de orientación vocacional de la Secretaría de Relaciones Internacionales, Cultura y Comunicación de la UBA. Hola Gi, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación. Comunicación. Sí, estoy muy contenta de estar acá. La verdad, porque hace un tiempito ya que no venía. Porque la semana porque pasada yo el miércoles pasado no estuve, hago la mía culpa, entonces una semana más. Te extrañamos más, pero bueno, eso hace que todavía con más ganas de charlar acerca de orientación vocacional. ¿Y hoy por dónde vamos? Contanos. Vamos a hablar de información y de cuáles son las preguntas que los jóvenes pueden hacerse para poder avanzar en su orientación y de qué pueden informarse. Porque ¿qué es lo que pasa? En general, los chicos, la primera pregunta que se les ocurre cuando plantean algo de orientación vocacional es, bueno, ¿qué carrera quiero seguir? ¿Qué estudio voy a hacer? ¿Qué es lo que quiero estudiar, básicamente? Y esto es algo que no solamente piensan los chicos, sino que también se es preguntado por los familiares, es preguntado por los profesores en la escuela, es preguntado por todo el mundo. ¿Qué carrera querés hacer? Ahora, nosotros en orientación, a veces, o en general, nuestra propuesta tiene que ver con pensar que la pregunta por la carrera tendría que venir después. ¿En qué sentido? La carrera es un conjunto de materias que lo que hace es me forma y me da todos los conocimientos necesarios para yo poder ejercer una profesión, o sea, para poder trabajar sobre algo. Entonces, en ese sentido, uno puede decir que la carrera en realidad es un camino que me lleva a algo. Entonces, uno podría pensar, ¿cómo yo puedo elegir el camino si yo todavía no sé a dónde voy? O sea, yo tendría que poder primero pensar de qué quiero trabajar, en qué lugares, haciendo qué tareas, poder pensar hacia dónde quiero ir, como para que yo después diga, bueno, si yo quiero este lugar, tengo que tomar camino A, camino B, camino C, etcétera. Entonces, en general, en orientación vocacional, siempre que hagan orientación vocacional, la pregunta no va a ser empezar por el nombre de la carrera, sino empezar por otras cuestiones que tienen que ver justamente con el mundo del trabajo. Voy a plantear dos cuestiones que van a ayudar a entender por qué planteamos así y también qué tipo de información se necesitaría para poder empezar a darle algún tipo de respuesta a esa pregunta. Porque también es cierto que uno dice, bueno, yo tengo 17 años, 18 años, estoy terminando el secundario, no conozco nada del mundo del trabajo, ¿cómo me puedo yo imaginar trabajando? Es como parece como mucho, ¿no? Como parece un poco lejano. Entonces, hay una cuestión que es fundamental en este planteo de decir de quizás cambiar la pregunta y en vez de ir de los gustos e intereses directamente a la carrera, a ir de los gustos e intereses primero al trabajo y después a la carrera, que tiene que ver con que todos los trabajos cumplen una función social. Todos los trabajos lo que hacen es aportan de alguna manera a lo que tiene que ver con las problemáticas, necesidades o situaciones que la sociedad presenta. Vamos a poner algunos ejemplos como para que se entienda. Por ejemplo, una persona que tiene un problema de salud, como una enfermedad, acude a alguien que le resuelve ese problema dándole un tratamiento o haciéndole un diagnóstico o con determinadas medicaciones, etcétera, etcétera. Los niños y los jóvenes que están en la primaria y en la secundaria necesitan aprender y para ahí hay gente que lo que justamente se dedica es a enseñar y enseñarles todo ese conocimiento que ellos requieren para que se puedan desarrollar. Si, como sucedió por ejemplo en el COVID, surge un virus nuevo, se necesita una vacuna nueva y necesitamos gente que pueda desarrollarla. Esas personas lo que hacen es resuelven ese problema. Mismo vos, por poner un ejemplo tuyo, vos estás en este momento cumpliendo una función social. Lo que estás haciendo es informando, dando todo tipo de información, porque las personas necesitan saber esos datos para poder entender cómo está el mundo en este momento, cuáles son las últimas noticias, poder tomar decisiones también en relación a eso. Entonces, esto quiere decir que todos los trabajos cumplen una función, aportan a la sociedad de alguna manera. Y lo que podemos pensar que podría ser la pregunta de la orientación es que los chicos que están empezando a pensar en su futuro empiezan justamente a cuestionarse o a imaginarse qué tipo de función social les gustaría cumplir, o sea, qué aporte a la sociedad les gustaría hacer en cosas concretas, qué problemas quiero resolver, a quién quisiera ayudar, en qué lugares de trabajo me veo,
¿Qué me veo, digamos, en qué tareas concretas me veo haciendo? ¿Me veo con una computadora? ¿Me veo hablando con alguien? ¿Me veo operando? No sé, por decir un ejemplo. Lo podríamos poner en ejemplos de verbos inclusive. Me veo curando, me veo creando tecnología, me veo enseñando, me veo comunicando, como decíamos en tu caso, me veo administrando. Sí. Me veo expresando algo a través de mi arte para que la gente se sienta identificada y a partir de eso pueda elaborar un montón de cuestiones que le pasa, como hacen los artistas. Lo aclaro porque a veces, viste, dicen de los artistas que bueno, que si es un trabajo, que si no, hay, viste, mucho prejuicio. Es que sí, hay prejuicio con lo que es artístico, porque, o por ejemplo, si vos decís, no sé, suponte, sos más chico, decís, ay, quiero ser cantante, ay, no, pero eso no es una carrera, eso no es un trabajo, y bueno, no vas a conseguir trabajo de eso, o la típica frase, ay, no, pero te vas a morir de hambre si elegís tal cosa, entonces esos prejuicios están. Pero el artista cumple una función social fundamental y se ha hablado a lo largo de estos años mucho acerca de lo que la cultura aporta a la sociedad también. Con lo cual, todos los trabajadores cumplen una función en esta sociedad y esta es la pregunta que uno puede empezar como a hacerse de a poquito, empezar a imaginarnos escenarios posibles de trabajo y distintas tareas que a mí me gustarían hacer. Porque una vez que yo tengo un poco más en claro hacia dónde quiero llegar, hacia dónde quiero ir, después buscar la carrera sería como, bueno, por ejemplo, yo quiero curar, quiero hacer, operar cerebros, por ejemplo. Sí. Algo como, Sí. ¿qué necesito para esto? Bueno, necesito pasar por la universidad porque necesito la carrera de medicina, para que me dé una habilitación, porque necesito una matrícula, porque no puedo operar cerebros sin una matrícula. Ajá. Y entonces digo, bueno, este es el camino. Es como que cuando yo tengo más en claro hacia dónde quiero ir, Claro. es más fácil después elegir la carrera, porque sale solo. O sea, si yo quiero hacer eso, me voy a tener que ir a medicina. Si yo quiero crear una nueva vacuna, bueno, para eso tengo que hacer una carrera de biotecnología o una carrera de bioquímica, ¿sí? Claro. Entonces es como que se empieza a resolver un poquito más solo. E inclusive se entiende por qué muchas veces hay personas que están, viste, como entre varias carreras. Por ejemplo, estoy entre medicina, nutrición, psicología, Claro. bioquímica. Y la verdad es que sí, está bien que estés entre varias carreras porque evidentemente te llama la atención curar o aportar al proceso de salud de enfermedad. Sí. Después obviamente uno puede empezar a hacer como pequeñas diferencias. Bueno, vos tenés ganas de curar cuerpos como en el caso de la medicina o tenés ganas de curar, entre comillas, mentes o Claro. a abocar por la salud mental, no por la salud física. Y ahí uno empieza como a hilvanar un poquito más. Sí, son dos carreras distintas, pero que confluyen en la salud, por supuesto. Y por eso se entiende a veces que hayas personas que tengan, estoy como entre 5 o 6 carreras. Pero después cuando empezás a decir, bueno, no es tan así. Son carreras que son muy similares porque evidentemente lo que te trae del mundo del trabajo tiene que ver con eso. Entonces, cuando vos podés especificar, podés describir un poquito más el trabajo, digamos, el camino que tenés que tomar, que es esta carrera, se vuelve mucho más claro. Y además uno podría hablar un montón de esto, un montón, porque hay un montón de consecuencias de pensar la pregunta de la orientación de otra manera, ¿no? Esto de decir, bueno, de los gustos al trabajo y del trabajo, a partir de eso, bueno, pienso qué me lleva, qué carrera, qué camino, qué formación me lleva. Pero hay uno que yo quisiera destacar hoy puntualmente porque me parece que es muy interesante, que es que esto me permite combinar intereses que inclusive a veces parecen muy contrapuestos. Por ejemplo, a mí me interesa evidentemente la psicología, pero también me interesa mucho la educación. En mi trabajo yo estoy combinando intereses y no es lo mismo yo como psicóloga trabajando en orientación vocacional que una persona que trabaja en deportología. ¿Sí? Es un psicólogo que trabaja en deportes. Obviamente el interés de esa persona es muy diferente al mío. ¿Sí? Claro. Y está combinando en su día de trabajo el interés por la psicología con el interés por el deporte. Pero vamos a un caso un poquito más extremo. Si yo te digo que a mí me gusta la matemática y que me gustan las ciencias sociales, vos me vas a decir, y la tenés difícil, porque la verdad que o estudias matemática o estudias sociología. Desde el punto de vista de las carreras es como que no hay. Ahora, si vos te parás del mundo del trabajo, resulta que el mundo del trabajo es mucho más diverso, flexible en el buen sentido de la palabra, no en el mal sentido, en el buen sentido de la palabra, es como mucho más creativo.
Porque si a mí me interesa la matemática y me interesan las cuestiones sociales, Sí. hay trabajos como, por ejemplo, te pongo un ejemplo cualquiera, alguien que se dedica a ser licenciado en economía. Ujú. Es una persona que le interesa muchísimo lo que le pasa a la sociedad, tiene que estudiar y conocer mucho a la sociedad, cuáles son sus comportamientos, qué es lo que le está pasando, pero no de cualquier tipo de aspecto, de los aspectos específicamente económicos. Entonces tiene que Sí. saber mucho sobre números, sobre estadísticas, sobre cómo es el PBI, cómo es todos estos números raros de inflación, todas estas cosas que nosotros hablamos que son muy raras y que tienen mucha matemática, el economista los tiene que saber. Entonces ahí, en ese momento, esa persona está combinando dos intereses que parecieran que son muy separados, pero que en su carrera de hecho los tiene. Si vos vas a ver la carrera de licenciatura en economía, ves que tienen muchas cuestiones sociales y también tienen muchas cuestiones que tienen con números. Sí. Entonces, poder pensar quizás los trabajos que a mí me gustaría tener, o poder empezar a imaginarse uno, qué es lo que le gustaría hacer en la tarea, en lo cotidiano. Porque también pensemos que la carrera es algo que a mí me lleva 4, 5, 6 años estudiarla, pero después Sí. se supone que yo voy a ejercer varios años de eso. Entonces, poder Sí. preguntarme en qué tarea me siento más cómoda, en qué ámbito me siento más como pez en el agua, con quiénes quiero trabajar, qué problemas quiero resolver todos los días, eso seguramente me permite a mí poder pensar un poquito más en largo plazo y no tanto pensar en, bueno, y el año que viene voy a estudiar matemática, sociedad, estado, pensamiento científico, ¿sí? Claro. Vos sabés que es súper interesante lo que venís a plantear hoy, porque uno dice, bueno, sí, qué sé yo, a ver, quiero estudiar X carrera, pero después vos no pensás que a lo mejor en esa carrera tenés determinadas materias que a lo mejor no te van a gustar, o que no te sentís cómodo, o que no es, ya lo hemos hablado también contigo, hay gente que por ahí dice, bueno, sí, yo quiero estudiar veterinaria, pero después a la hora de estar con un animalito que no la está pasando bien, a lo mejor uno se pone mal, entonces tenés que tener también cierta forma de ser, ¿no? Hay que ver también la forma de ser que uno tiene para ver si vas a poder con esa carrera o no, o a lo mejor decís, no, mejor no es para mí, porque, no sé, ponele, a mí presiona la sangre, o porque no quiero enfrentarme a ciertas situaciones que voy a ser muy sensible. Obviamente hay cosas que se pueden superar y que podés hacerlo, pero también fijarse en la forma de ser de cada uno, ¿no? Para ver también qué puedes llegar a elegir. Y vos tenés un ejemplo que es súper interesante, que tiene que ver con esto de que a mí me pueden gustar mucho algo, pero después trabajar de eso es distinto. Yo Claro. me pueden gustar mucho los animales para cuidarlos y rescatar animalitos, qué sé yo. Claro. Que es algo, una función súper importante, pero después si yo quiero trabajar de eso y por ejemplo tengo que operar un animalito o tengo que ver animalitos enfermos, es otra cosa completamente distinta. Exacto. Por eso pasa muchas veces, de hecho, que personas que empiezan la carrera porque les gusta el contenido de la carrera, porque dicen, bueno, voy a estudiar contenido, animales, etcétera, etcétera. Sí. Después empiezan a tener dudas porque cuando ven cómo es el trabajo, no es lo mismo saber sobre algo que es trabajar sobre eso. Claro. Entonces, esto también es de alguna manera preventivo. Es poder decir, bueno, empecemos por a dónde vamos, a ver si ese a dónde vamos me gusta, y después vemos si cuál es la formación o cuál es la carrera que me lleva a ese a dónde vamos. Claro. Y seguramente si a mí me gusta el trabajo, las materias me van a gustar porque las materias siempre están relacionadas con el trabajo que yo voy a tener. Cuando uno en general ve un plan de estudios y uno dice, ay, pero estas materias no me gustan. Siempre van a haber materias que no te gustan. Siempre hay materias que no te obvio. gustan, pero si la mayoría no te gustan, y vos pensás que te están formando para un determinado trabajo, entonces evidentemente hay algo del trabajo que no te gusta tampoco. Claro. Entonces por eso nos parece importante por ahí correr un poco el foco, ¿no? Porque está todo el tiempo la pregunta por la carrera, y no está mal que por supuesto es por lo primero que uno empieza, pero por ahí hacer esta vuelta de tuerca ayuda un poquito más a poder ver, desentrañar muchas veces esas situaciones en las que yo estoy con muchas carreras, muchas ideas y no me puedo, bueno, pensar primero en el trabajo, en los trabajos que te gustaría tener, Claro. y de ahí vamos a la carrera. Y para eso lo que se necesita es mucha información, porque imagínate que si nosotras no conocemos un montón de trabajos que existen, alguien que quizás todavía está menos en contacto con el mundo del trabajo, una persona que está recibiendo el secundario, todavía puede conocer menos acerca del mundo laboral. Muchas veces de las carreras conocen bastante, pero del mundo laboral no. Entonces hay que informarse mucho sobre lo que nosotros llamamos los campos ocupacionales, que es Sí. a qué se dedica o qué puede hacer una persona que estudia tal cosa, ¿sí? Claro.
que tiene que ver con todas las áreas. Por ejemplo, en psicología la más conocida es la clínica, pero puedes dedicarte a educación, te puedes dedicar a, como yo decía, a deportología, a ambiente, a recursos humanos, a un montón de otras cosas, a investigación, a educación, que no tienen nada que ver con la idea, digamos, que todos tenemos en relación a un consultorio. Entonces, poder conocer toda esa variedad de opciones también me da la posibilidad de yo empezar a imaginarme. Ujú. Para eso, obviamente, todos me van a decir, bueno, sí, busco en Internet. Buenísimo que busquen en Internet. Recuerden que nosotros siempre somos muy cautelosos en relación a que se fijen qué fuentes, si utilizan inteligencia artificial, que le pregunten a la inteligencia artificial, bueno, de dónde sacaron esa información, que sean fuentes confiables, que la información sea de calidad, ¿sí? Para eso nos podemos ir directamente a las páginas de las universidades, como es en el caso de la UBA, que tiene toda la información de las carreras. Entonces, quizás yo lo que puedo hacer es no ir al plan de estudios, ir a donde dice perfil profesional, el perfil del graduado, incumbencias profesionales, que es a qué te habilita para poder empezar a conocer un poco más de qué se trata, digamos, ese trabajo que del cual va a derivarse esa carrera. Y después, por supuesto, nosotros siempre proponemos moverse. Lo que llaman lo que le decimos acciones de orientación, que es hablar con un profesional, ir a un lugar de trabajo, ir a paneles de profesionales, hacer cosas que tengan que ver con el cara a cara, uno podría decir. Y para esto vamos a recordar, porque lo hemos comentado, pero hoy queremos hablar específicamente, sobre las jornadas que organiza el Departamento de Orientación Vocacional, que se llaman Conoce tu Facultad, en este caso puntualmente las de Conocer la Facultad de Agronomía. Estas jornadas tienen dos partes, una primera parte que es virtual, que es un campus, una página donde uno puede tener un montón de información, videos, links y todo lo que se necesita para poder informarse acerca de la oferta de grado de la Facultad de Agronomía, pero después tiene, al finalizar esa semana, un día que es presencial, que es una jornada presencial. En esa jornada hay primero una actividad de orientación, una charla de orientación, porque es importante antes de informarse, bueno, decir dónde estoy parada, qué necesito, qué tipo de información necesito. Y después hay un panel con profesionales que te pueden resolver todas las dudas que tenés justamente sobre el tema de trabajo, porque muchas veces esa información no se consigue tan fácil en Internet. En cambio, una persona que trabaja de eso todos los días te puede decir, bueno, un agrónomo puede trabajar en esto, y uno empieza a ver, uy, es un montón lo que puede hacer. O también puede conocer otras carreras. Me gusta la agronomía, pero quizás me gusta más la licenciatura en Economía y Administración Agraria, que mucha gente no sabe ni que existe. Entonces yo conozco diferentes carreras, conozco diferentes campos ocupacionales y sobre todo puedo hacer preguntas. Claro. Todas las que se me ocurran en ese momento. Y sumado a eso, después hay un recorrido por la facultad, por los lugares como más importantes o que tienen más que ver con lugares que son por los que circulan los estudiantes. Por ejemplo, en el caso de agronomía está la recorrida por el jardín botánico, por la huerta orgánica, por un campo experimental de horticultura. Son un montón de lugares donde me voy a encontrar con otros profesionales que me van a contar de qué de qué trabajan, qué es lo que hacen, qué problemas resuelven. Esto que decíamos de qué aportan a la sociedad, bueno, me lo pueden contar ellos. Entonces, recuerden estas jornadas, en este caso la jornada Conocer la Facultad de Agronomía, porque se hace todos los años, es muy interesante. Quienes están interesados en conocer esa facultad pueden meterse ahí. Pero hago dos recomendaciones más y con esto cerramos. Si tenés ganas de empezar a hacer esta vuelta de tuerca que hablamos y querés conectar tus justos intereses con el mundo del trabajo, pero no se te ocurre cómo, porque no es tan fácil, tenemos en la DOE, en la Dirección de Orientación al Estudiante, un taller que se llama Gustos, Ocupaciones y Profesiones. Ajá. Más concreto que eso no te puedo ofrecer. Y justamente lo que te ayudan es a sumar más preguntas para que vos puedas empezar a pensar tus justos intereses vinculados con el mundo del trabajo. Es un taller presencial que es de 2 horas y que pueden ingresar a @doeuva en Instagram y ahí tienen toda la información de cuándo son esos talleres. Y una recomendación más por si te quedaste con ganas de seguir pensando en esto que estamos hablando. Como siempre hablamos del podcast Orientación Vocacional UBA, que lo pueden encontrar en Spotify. Fíjense en la temporada 1, el episodio 6, que se llama ¿Conozco suficientes carreras? Que ahí hay mucha información y
hay una continuidad en esto que estamos hablando el día de hoy. Me encantó, la verdad que me encantó, porque te metiste un poco también en lo que es, ¿no?, las especializaciones de cada carrera, las distintas ramas que tienen, en donde uno se podría ver trabajando. Y claro, me parece que es mejor ir de lo general a lo particular y no encasillarte en una carrera que decís, bueno, sí, estudio, no sé, licenciatura en química, ponele. ¿Y después qué es? Química y nada más, y me quedo con eso. Y entonces, ¿dónde te ves vos? ¿Cómo tu forma de ser? ¿En qué te verías trabajando? Y los distintos campos de acción, como vos decís. Sí, la idea es que esto ayude a orientarse un poquito más, ¿no? Ojalá que esto pueda permitir como mover un poquito las ideas y en vez de la pregunta clásica, por ir a preguntas que no son tan cotidianas. Claro, sí, 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 tal cual. Ay, me encantó. Sí, totalmente. Giselle, como siempre, muchísimas gracias. Y bueno, nos reencontramos en 2 semanas. Por supuesto, nos encontramos. Muchas gracias como siempre por darnos nuestro espacio. No, a ustedes por venir y orientar a todas las personas que quieran estudiar, porque uno siempre piensa en chicos y chicas, ¿no?, que están en la secundaria, pero hay gente que por ahí tiene ganas de estudiar algo, que es más grande y dice, ay, bueno, ¿pero qué? Porque no es lo mismo cuando tenés 17 años, que por ahí no tenés mucha idea. Cuando ya sos más grande, a lo mejor que ya tenés contacto con gente que trabaja, por supuesto, que vos también trabajás y a lo mejor de algo que no te gusta, porque puede pasar, obviamente, no todo el mundo trabaja de lo que estudió, y decir, bueno, ¿en qué estudio? Pero ¿por dónde empiezo, no? ¿Qué me veo haciendo? Así que muchísimas gracias. Me encantó la columna de hoy, siempre. Pero hoy me pareció muy copado eso de decir, y a lo general, ¿qué me veo haciendo? ¿Qué me gusta? Y después, en base a eso, vas achicando posibilidades, ¿no? Bueno, un beso muy grande para todos. Espero que les resulte útil y cualquier cosa, @doe.uva y @doeuva, ahí tienen toda la información. Estuvimos recién entonces aquí en el piso de Nadie Señal en Radio UBA con la licenciada Giselle Videla. Ella es psicóloga orientadora de las áreas de orientación vocacional de la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación de la UBA.